Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Romanos. Y vamos a ver hoy día Romanos capítulo 1 del versículo 8 al 15. Romanos capítulo 1 del versículo 8 al 15. Y hoy día le vamos a dar una vez más, como hemos hecho ya hace algunos sermones, una mirada a la vida del apóstol Pablo. Pero antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta noche, ahora, Señor, este domingo, por habernos reunido una vez más en tu iglesia para aprender tu palabra y para alabarte, Señor, por el Evangelio y la salvación que es común entre nosotros. Y te rogamos de que tú puedas obrar en medio de nosotros el día de hoy, tú puedas afirmar nuestra mente, nuestro corazón, guiarnos hacia ti, Señor. Te ruego de que tú puedas hacer hombres y mujeres fieles, que sigamos el ejemplo, Dios, de hombres fieles que tú nos has dejado en la Escritura, los cuales muestran un carácter cristiano maduro, los cuales muestran, Señor, a Cristo realmente en sus vidas. Te ruego que tú nos guíes el día de hoy, tú puedas guiar este sermón. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestras fallas, Señor. Te ruego que tú puedas guiarnos en todo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces vamos a leer Romanos 1, versículo 8 al 15. Y la palabra de Dios dice esto. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hoy día, como dije al principio, vamos a darle una vez más una mirada a la vida del apóstol Pablo. Y ahora algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué esto será importante? Bueno, es importante porque está escrito en la Biblia primero. Está escrito en la Escritura, entonces es importante. Si la Biblia nos presenta ciertas características acerca del apóstol Pablo, debe ser por algún motivo. Y déjenme darles algunos de los motivos por los cuales la Biblia hace esto. El primero es porque tenemos la necesidad, como hemos visto hace algunas semanas igual, de identificar a qué es un verdadero siervo de Dios. Eso es crucial dentro de la iglesia. Poder identificar quiénes son aquellos a los cuales Dios realmente ha llamado. Poder identificar cuáles son las características de su carácter, las características de su ministerio. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Probablemente algunos de nosotros vamos a abrir los ojos hacia qué es un verdadero pastor, un verdadero ministro. Hoy día mucha gente se llaman ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, querubines, patriarcas. Se ponen todo tipo de títulos en nuestra época, pero nosotros tenemos la obligación de identificar si realmente esos hombres han sido llamados por Dios o no. Y la Biblia nos deja ejemplos como el apóstol Pablo y muchos otros también en la Escritura, los cuales son un ejemplo de qué es un verdadero maestro, un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios. Aquellos que hemos sido llamados al ministerio, el apóstol Pablo es obvio de que es un gran ejemplo al cual nosotros seguimos. El apóstol Pablo es el ejemplo de un hombre fiel al Señor, un siervo fiel en la iglesia de Dios. Pero ahora también esto, algunos de ustedes pueden estar pensando cómo se aplica a mí. Quizás yo no soy pastor, yo no estoy llamado al ministerio, sé que no estoy siendo llamado al ministerio, pero esto es importante. Los pastores y los maestros dentro de la iglesia han sido llamados a ser ejemplo para toda la iglesia. Entonces un hombre como el apóstol Pablo es alguien el cual todos nosotros deberíamos poder seguir. Todos nosotros deberíamos poder ver como un ejemplo para seguir. Y eso es algo incluso que la Biblia nos manda que hagamos. Hebreos capítulo 13, versículo 7, se nos manda que miremos a nuestros líderes. Y después de haber considerado su conducta, los imitemos. El mismo apóstol Pablo va a decir, imítenme a mí porque yo imito ¿a quién? A Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es el carácter en realidad de un cristiano maduro, el ejemplo de un verdadero siervo de Dios.
Nos va a ayudar a identificar y a tener discernimiento respecto a quiénes realmente llamamos pastores. Es nuestra culpa, como algunos de ustedes les he dicho las últimas semanas, de que mucha gente, muchos hombres que no son pastores, se crean pastores. Es su culpa, porque ustedes les llaman pastores, ustedes les dicen siervos, ustedes les dicen ministros. Y muchas veces pasa eso porque no tenemos el discernimiento adecuado. Y como dije, el segundo punto del día de hoy por el cual es importante que veamos este pasaje, es porque vamos a encontrar un ejemplo para todos nosotros. Seamos pastores, no seamos pastores. Un ejemplo a seguir de qué es un verdadero hombre de Dios. Y hoy día vamos a tener varios puntos, y les voy a pedir que estén atentos, porque van a ser varios los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Y lo primero que quiero mencionarles es de que un verdadero hombre de Dios, el apóstol Pablo, era un hombre con una relación. Ahora, ¿a qué me refiero con una relación? No me estoy refiriendo a una relación sentimental, por si acaso. Probablemente el apóstol Pablo era viudo, algunos dicen eso. Y sabemos de que él prefirió quedarse soltero. En 1 Corintios 7 él menciona de manera detallada este aspecto. Pero ¿a qué me refiero con esto de que el apóstol Pablo era un hombre con una relación? Es de que el apóstol Pablo era un hombre con una relación con Dios, íntima con Dios. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Escuchen lo que dice el versículo 8. Primeramente doy gracias, y esto es algo corto, pero que tiene mucho significado. Primeramente doy gracias a mi Dios, a mi Dios. El cristianismo es algo que se experimenta. El cristianismo no es como ser parte de un club, no es como ser parte de una asociación, en la cual si estamos de acuerdo con las reglas que nos den o estamos de acuerdo con el presidente, entonces podemos ser parte del club, parte de la sociedad. El cristianismo se basa en personas, hombres y mujeres, los cuales tengan una relación con Dios, con Cristo. De tal manera que puedan decir que cada uno de nosotros podamos decir, Él es mi Dios. No es un Dios más entre muchos. No es un Dios el cual sé que existe o del cual tengo información. El apóstol Pablo cuando dice Él es mi Dios, está haciendo referencia de que Él tiene una relación personal con Dios. No, yo no vivo simplemente de lo que me dicen acerca de Dios. Yo conozco a este Dios. Yo sé quién es Él. Él es mi Dios. Jesucristo mismo dijo de que es esto en lo que se basa la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3, Jesucristo dijo, y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Y la palabra conocer es una palabra bien interesante en la Biblia, porque no es cualquier tipo de conocimiento. La palabra conocer denota un conocimiento íntimo, como en el Antiguo Testamento se utilizaba de manera como un eufemismo. Adán conoció a Eva y entonces engendraron a Set. O Abraham conoció a Sara y entonces engendraron a Isaac. Un conocimiento íntimo, un conocimiento personal e íntimo. Y lo que el apóstol Pablo nos expresa en el versículo 8 de Romanos, del primer capítulo de Romanos, es esto. Él tiene una íntima relación con Dios. Él es su Dios, al cual se puede acercar con confianza, al cual puede orar tanto para pedirle, para darle gracias, como para rogarle, como para buscar consuelo, como para buscar ayuda, consuelo, protección. El autor de Hebreos mismo nos dice esto, de que esta es la relación que cada cristiano tiene gracias al Señor Jesucristo, gracias a que hemos entendido el Evangelio. El autor de Hebreos dice, capítulo 4, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Él es nuestro Dios ahora. No es un Dios más entre muchos, no es un Dios alejado, no es un Dios ajeno, no es un Dios lejano de nosotros, sino que podemos decir es mi Dios si realmente estamos en Cristo. Y es esto lo que la Biblia expresa de que el cristiano y el verdadero creyente tiene y experimenta. Déjenme darles algunos pasajes. Salmos 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y el apóstol Pablo está expresando que tiene esa comunión íntima con Dios. El mismo apóstol Pablo, escuchen lo que va a decir Hechos 17, versículo 27. Le está yendo a predicar a los atenienses y escuchen, ellos que estaban acostumbrados a tener muchos dioses por estatuas, y en el Areópago ellos tenían muchos dioses a los cuales supuestamente ellos se acercaban a esos lugares, a esos templos para adorarlos, para rendirles culto.
Escuchen lo que el apóstol Pablo le va a decir a esa gente del Dios de la Biblia, del único Dios verdadero. Hechos 17, versículo 27. Para que le busquen, dice, a Dios, si en alguna manera, escuchen esto, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo les dijo, Dios no está lejos, está acá. Podemos nosotros experimentar a Dios de tal manera que podemos decir, Él es mi Dios. No es un Dios solamente del cual he leído, no es un Dios del cual solamente se me predica, sino es un Dios con el cual tengo una relación personal, íntima. Y esto es de suma importancia en nuestro contexto especialmente, en el cual nos gusta mucho el conocimiento y leemos mucho la Biblia y nos gusta la doctrina y memorizar muchos libros y saber muchas cosas, porque a veces mucha gente cambia la información por una relación con Dios. Entonces tenemos mucha información acerca de Dios, pero la pregunta es si realmente podemos decir como Pablo, Él es mi Dios. Él es mi Dios, no solamente es un Dios del que sé, sino es un Dios con el cual yo tengo una relación. Si realmente podemos decir como Job, de oídas te había oído, dice Job, pero ¿ahora qué? Ahora te veo, ahora te conozco, ahora sé quién eres. Y esto es lo que caracteriza a un verdadero hombre de Dios. Tiene una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Un hombre que puede decirle, Él es mi Dios. El apóstol Pablo es el ejemplo de eso. Un hombre que tenía una relación íntima con Dios. Era un hombre con una relación con Dios. Otra característica del apóstol Pablo en este pasaje es de que él era un hombre agradecido. Esta es una característica de un verdadero siervo de Dios. Hemos visto en Judas la semana pasada, en el estudio que tenemos entre semana, de que la característica más bien de los falsos maestros no es de que son muy agradecidos, sino Judas nos ha dicho, son hombres que se viven quejando y murmurando todo el tiempo. No están conformes, Judas nos dijo. Nunca van a estar contentos con lo que tienen. No conocen ellos lo que es el contentamiento cristiano. De estar felices con lo que uno tiene, estar agradecidos con lo que Dios nos haya dado, sea mucho, sea poco. Y el apóstol Pablo, si es algo que nos va a mostrar en este pasaje también, es de que él era un hombre agradecido. Escuchen lo que dice una vez más el versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios. El apóstol Pablo era un hombre agradecido. Ahora, en el contexto, ¿por qué es que Pablo está agradeciendo? ¿Por qué es que Pablo está agradeciendo? Está agradeciendo Pablo por la salvación de estos romanos. Porque estos romanos habían crecido en la fe y voy a hablar más de eso un poco más adelante. Pero lo primero que quiero identificar es a quién Pablo agradece, y es que agradece a Dios. Y ahora esto debe llamarles la atención. ¿Por qué? Por lo que les voy a decir ahora. Pablo le escribe una carta a los romanos, la cual no había sido fundada por ningún apóstol. Pablo le escribe la carta a los romanos, en la cual Pablo mismo va a mencionar en el capítulo 16 de Romanos, y escuchen, esto es bien interesante. En el capítulo 16 de Romanos, Pablo va a empezar a mencionar nombres acerca de personas en Roma, las cuales, como vamos a ver dentro de unos años, Pablo va a decir, han trabajado hasta el cansancio, incluso han estado dispuestos a dar su vida por el Evangelio, por la extensión de la palabra, de la verdad, por la expansión del Evangelio de Cristo. Pero comenzando su carta, debe llamar la atención a quién es al que Pablo primeramente da gracias. ¿A quién es al que Pablo primeramente va a dar gracias? No va a dar gracias a todas las personas que él conoce en Roma, que bien han trabajado para que el Evangelio se sostenga, si bien era gente que estaba creciendo en la fe. ¿A quién es al que Pablo da gracias? A Dios. Ahora, ¿qué nos lleva a entender eso? A lo que hemos visto la semana pasada. Si alguien llega al Evangelio, ¿es gracias a quién? A Dios. La semana pasada hemos visto eso, ¿sí o no? El llamado de parte de Dios, cómo hemos sido llamados por Jesucristo. Y Pablo sabe de que si algo está sucediendo en Roma, si la fe de estos hombres está creciendo, si la iglesia está creciendo no solamente en números, sino como algo más importante todavía, ¿es gracias a quién? Es gracias a Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27, Dios dice, y Pablo sabe de que esto es lo que estaba sucediendo en Roma. Dios dijo, yo los voy a llamar de todas partes, y yo los voy a traer hacia mí.
Y yo les voy a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y yo voy a limpiar toda su inmundicia y todos sus ídolos. Y yo los voy a perdonar y yo voy a poner de mi espíritu en ustedes. Y yo voy a hacer que anden en mis mandamientos, que pongan en obra todo lo que yo les mando. Escuchen todo ese pasaje que les acabo de citar, Ezequiel 36, versículo 24 al 27. ¿En qué lugar entra el hombre ahí? No hay. Es Dios diciendo yo, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y yo voy a hacer de principio a fin, como dice más adelante la Biblia, el autor y consumador de la fe, podemos agregarle ahí de la salvación. Y Pablo sabe de que si alguien es salvo y si la iglesia está yendo de la manera correcta, es gracias a Dios, es gracias a Dios. Es por eso que Pablo, escuchen por qué agradece en el versículo 8. Primeramente doy gracias a Dios, y esto les animo a tener en cuenta. Estamos hablando acerca de qué es un verdadero hombre de Dios, y un verdadero siervo de Dios, alguien al cual nosotros queremos seguir. Y como dije, es un hombre agradecido, pero no es un hombre que agradece por cualquier cosa. Si bien podemos agradecer por todo lo que tenemos. Pero escuchen cuáles son las cosas de las que Pablo va a dar gracias. Pablo va a dar gracias específicamente por Jesucristo. Versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿mediante quién? Jesucristo. La gratitud que Pablo demuestra acá es una gratitud que está basada en la obra de Cristo. Y ahora esto debo recalcarlo en la época en la que vivimos. Muchos pastores pueden levantarse y muchas iglesias escuchan algunas cosas por las cuales están agradecidas. Están agradecidas porque tienen grandes templos. Están agradecidas porque tienen grandes auditorios. Están agradecidas porque tienen gran música. Están agradecidas porque, no sé, porque tienen una radio, un canal. Pablo está agradecido, escucha bien esto, es porque Cristo está obrando en medio de esa comunidad. Eso es algo que hace una gran diferencia en lo que mucha gente en muchas iglesias hoy día da gracias. En muchas iglesias están muy agradecidos porque han hecho de todo para conseguir un templo y una gran construcción. Cuando dentro de esa iglesia más de la mitad no son salvos. No hay una obra realmente de Cristo. Si hay algo por lo que Pablo, su corazón está rebosando de gratitud, es porque Cristo está obrando en ellos. Y si hay algo por lo cual nosotros deberíamos estar agradecidos, y es por lo cual nosotros cantamos y alabamos a Dios, mostrándole nuestra gratitud, ¿es por qué? Porque tenemos una gran profesión, porque tenemos una gran carrera, porque tenemos un gran trabajo. No estoy diciendo que no den gracias por eso, si es que tienen todas esas cosas, por si acaso. Pero si hay algo con lo que primeramente uno debería dar gracias, es ¿por qué? Por Cristo. Porque he conocido a Cristo. Sé quién es Él. Él está obrando en mí. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Y Pablo dice, yo doy gracias primeramente por esto. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Si no está Cristo, escucha bien esto, no hay nada de lo cual dar gracias. Ustedes van a notar eso. Adivinen una de las únicas cartas en las cuales el apóstol Pablo no va a tener una presentación como esta, la que estamos viendo en Romanos 1, en la cual al presentarse a la iglesia no va a dar muchas gracias. No va a dar mucho, no va a decir, es más, ustedes pueden leer Tesalonicenses, Pablo va a dar gracias. Efesios va a dar gracias. Ustedes pueden leer Colosenses, Pablo va a dar gracias. Romanos va a dar gracias. Lees Gálatas y no hay gracias. No hay ninguna gratitud, Pablo. Pablo no da gracias por nada. ¿Por qué? Porque resulta que esa iglesia se estaba alejando ¿de quién? De Cristo. Estaban predicando otro evangelio. Estaban dejándose llevar por el judaísmo. Estaban perdiendo el rumbo acerca de cuál es el fundamento de nuestra fe, de que Cristo ha estado dispuesto a venir a este mundo para pagar absolutamente todo para que podamos ser salvos. Estaban empezando a mezclar lo que es la fe con las obras. Y Pablo, de manera interesante en esa carta, en todas sus demás cartas, casi en todas, va a dar gracias por algo, menos en la de Gálatas. En la de Gálatas más bien va a comenzar diciendo maldito todo aquel que traiga otro evangelio. Y he mencionado esto la semana pasada también. Pero Pablo, si hay algo por lo que va a dar gracias, que ve que en la iglesia de Roma es algo por lo cual se debe dar gracias a Dios, ¿es por qué? Es por Cristo. Y porque Cristo, escucha bien esto, estaba provocando en esta iglesia una fe verdadera. Es porque a través de Cristo Pablo podía ver en esta iglesia verdadera fe que estaba dando, una verdadera fe que estaba dando frutos. No era una fe simplemente de boca,
No era una fe muerta, era una fe que estaba dando frutos. Escucha el versículo 8 una vez más. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, escucha, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta mañana hemos leído en Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante. Jesucristo dice así: alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo, y hemos hablado esta mañana de esto, de que esta es una fe verdadera, una fe que está dando frutos, una fe que está alumbrando el cristianismo donde esté. Y adivinen qué estaba pasando en la iglesia de Roma. Estaba pasando eso. La gente estaba viviendo, no solamente había creído el Evangelio, estaba viviendo el Evangelio. El cristianismo, escucha bien esto, no es una empresa simplemente en la que nos alegramos por los números o por los clientes. No es así. El cristianismo es un lugar donde nosotros damos gracias, y si mostramos gozo es porque, escucha bien esto, es porque vemos vidas cambiadas, es porque vemos fruto. Es porque vemos fruto. Me moriría de la depresión, ¿sí? De tener una iglesia de miles, en las cuales más bien no se puede decir lo que vemos en este versículo. Por más de que seamos 50,000, por más de que seamos los que seamos, una iglesia en la cual no se ve un verdadero fruto de Dios, vidas transformadas, familias transformadas, vidas cambiadas, hombres y mujeres alumbrando con su luz para la gloria de Dios, como dijo Jesucristo en Mateo. Es por eso que Pablo está dando gracias en este pasaje, porque resulta que esta iglesia estaba mostrando una fe verdadera. Es por eso que Pablo más adelante va a decir: y yo me gozo, ¿sí? Es una fe la cual está ligada con el gozo, como voy a explicarles más adelante. Y ahora déjenme mostrarles más o menos qué clase de fe es la que estaban mostrando estos romanos. Pablo no nos va a dar muchos... Y escuchen, esta iglesia no era perfecta, sí tenía problemas, vamos a ver eso más adelante. Pero era una iglesia que estaba mostrando una fe verdadera, una fe viva. ¿Y qué clase de fe era la que estaban mostrando? No tenemos mucha información acerca de la iglesia de Roma en la Biblia, pero sí tenemos información acerca de cómo era que vivían los primeros cristianos. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Y hace un mes, si no me equivoco, el pastor José predicó acerca de este pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Estos los primeros, no los primeros cristianos específicamente, pero los primeros cristianos después de la predicación apostólica de Pedro, en el Pentecostés. Y escuchen lo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El pastor José hace un mes nos dio toda una prédica, solamente ese versículo. Les animo a buscarla, está en la página de la iglesia. Y escuchen qué continúa diciendo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje se nos da en cierta manera un ejemplo de cómo era la fe que estaba surgiendo al principio. Vayan conmigo al capítulo 4, versículo 32 en adelante. Escuchen lo que va a decir la misma Biblia de los primeros cristianos. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. No había divisiones en esa iglesia, qué interesante. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Escucha, ¿ves? En estos dos pasajes puedo resumirlo en dos cosas. ¿Ves gente que está siendo instruida en la doctrina correcta? Y ves gente que está mostrando esa doctrina en el amor los unos por los otros. En el amor los unos por los otros.
Y es bien interesante, y lo que nosotros podemos esperarnos de lo que estaba sucediendo en Roma es esto específicamente. Una iglesia a la cual su fe estaba siendo expandida y era popular en el mundo. En aquel mundo en el cual no se hacían propagandas por Facebook, por WhatsApp, por televisión, por radio, ¿sí? No era tan fácil, sí, volverse popular en aquella época. Y Pablo dice, la fe de estos hombres es popular. Está siendo escuchada en todas partes. ¿Y por qué? Les puedo asegurar, porque esto es lo que estaba sucediendo. Eran hombres y mujeres los cuales estaban perseverando en la doctrina correcta y estaban mostrando el fruto de esa doctrina, que es el amor los unos hacia los otros. Lo interesante de nuestro pasaje en Hechos 4, versículo 32 al 37, es que escucha bien esto. La gracia de Dios en una iglesia se muestra porque la gente no busca cumplir sus propios deseos. Y algunos de ustedes han escuchado esto y les animo a tomar esto en cuenta. Muchas iglesias dicen que la gracia de Dios está porque ves un montón de gente buscando cumplir sus propias metas, sus propios deseos. Lo que dice Hechos capítulo 4 es que no. Más bien la gracia de Dios se ve en una comunidad cuando ¿qué? Cuando la gente no busca lo suyo propio, sino lo de los otros más bien. Entonces yo no vengo a la iglesia así porque voy a recibir esto, aquello, y si yo doy 10 me van a dar 1000. No, yo si tengo 10 lo parto en 2. Y puedo tener 5 para que el otro también tenga. Resulta que esta iglesia, la iglesia primitiva, la primera, la realmente primitiva, ¿sí? Los primeros capítulos de Hechos, porque después empiezan a haber problemas en la iglesia, nos muestra una comunidad con una fe que probablemente es la misma que había en Roma. Una fe viva, en la cual se podía mostrar, en la cual se podía realmente ver que la gracia de Dios, como ya dije, estaba obrando, de que el Evangelio de Cristo había impactado estas vidas. Y Pablo dice, yo doy gracias, ¿sí? Yo doy gracias por esto. Y estas gracias, esta gratitud, yo les puedo asegurar de que estaba ligada con gozo. Estaba ligada con gozo en la vida, en el corazón del apóstol Pablo. ¿De dónde saco esto? De otra de sus epístolas. Escuchen lo que Pablo va a decir. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias? Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Muchas veces ustedes van a notar eso, de que los apóstoles van a mezclar esto de la gratitud con el gozo. Y la gratitud del apóstol Pablo está aquí ligada con esto. El gozo de ver una iglesia, de ver una comunidad la cual ha recibido a Jesucristo y está dando frutos de haber recibido realmente a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿de qué nosotros nos gozamos en nuestro día, en nuestra época? ¿De qué es de lo que realmente nos gozamos? El apóstol Juan, escuchen lo que dice, 3 Juan capítulo 4. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos caminan, andan en la verdad. Hoy el cristiano es conocido por muchas cosas, por el pecado, por la inmoralidad, por el dinero, por las ofrendas, por los diezmos. Yo no sé por qué tanta gente muestra tanto gozo en muchos lugares. Cuando no ves una fe verdadera, cuando no ves realmente vidas cambiadas, como ya dije, cuando no ves a Jesucristo realmente impactando, cuando no ves a Dios realmente obrando, ¿de qué me puedo gozar en una iglesia en la cual yo tengo que manipular a la gente? Yo tengo que forzar a la gente. Yo tengo que manipularlos, coaccionarlos, sobornarlos en cierta manera a veces para que vivan de la manera correcta. Eso no es lo que estaba pasando en Roma. Y Pablo da gracias a Dios y es un hombre agradecido y lleno de gozo. ¿Por qué? Porque ve hombres y mujeres que realmente han entendido el Evangelio y lo están viviendo. Y escuchen, este es el más grande gozo que puede tener un ministro, un pastor. Ese es el más grande gozo que tenemos. Es más, cada vez que vemos personas nuevas llegar a la iglesia, nos goza así de que venga gente nueva, pero al mismo tiempo tenemos esta expectativa de qué es lo que pasará con ellos, qué es lo que sucederá en sus vidas. Entonces estamos esperando y tenemos paciencia muchas veces, esperando que la predicación impacte y entonces hay un cambio y veamos cómo van avanzando en su vida de santificación para la gloria de Dios. Todo pastor verdadero y todo ministro es esto lo que busca, es esto lo que busca. No se va a conformar con grandes templos, no se va a conformar con grandes números, no se va a conformar con grandes eventos, sino lo que busca es esto, una fe verdadera que esté siendo conocida. ¿O cuándo quisiéramos eso, sí o no? Que la gente estuviera hablando de la fe de la iglesia acá, esta iglesia aquí en La Paz,
En la iglesia bíblica cristiana, se me ha olvidado nuestro nombre, nuestra iglesia cristiana bíblica, Sola Escritura, sí digan, wow, en esa comunidad miren cuál es realmente su fe, miren cómo viven su cristianismo. Eso realmente nos traería gozo. Eso realmente sería algo por lo cual estar gozosos. Y este era el apóstol Pablo. Alguien que es agradecido a Dios porque ve la obra de Dios en una comunidad. Alguien que demuestra gozo al ver esta fe verdadera. Entonces era un hombre con una relación. Es un hombre agradecido y con gozo, pero con un agradecimiento, una gratitud y un gozo por algo específico, ¿sí? Que es lo que más gozo le causa, es lo que más gratitud le causa a Dios. Tercero, es un hombre que sirve. Es un hombre que sirve. Escucha lo que dice el versículo 9 en adelante. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Y voy a parar ahí. No es un hombre que sirve de cualquier manera. No es un hombre que sirve de cualquier, como sea, ¿sí? Es un hombre que sirve de todo corazón, con todo su ser. Escuchen lo que Pablo dice una vez más, porque testigo me es Dios. Está poniendo a Dios como testigo. Y si hay algo que la Biblia dice acerca de Dios es de que Él prueba el qué, la mente y el corazón. Él no se conforma con lo que está afuera, ¿sí o no? Él no está feliz con simplemente ver labios que pronuncian su nombre, pero que su corazón está lejos de Él. No. Y Pablo a este Dios se está poniendo de testigo. Y escuchen lo que Pablo dice. A quien sirvo en mi espíritu. La palabra espíritu en aquella época significaba todo mi ser, todo lo que yo soy. ¿Quién soy yo con todo mi ser? Resulta que Pablo dice está al servicio de Dios. Y esta es la manera en la que un hombre de Dios sirve. No, el cristianismo no es así como un trabajo secular en el cual a veces tienes que hacer cosas aunque no quieras hacerlas. Y las haces por dinero, haces cosas incluso de mala gana, aunque odies ese trabajo, bueno, lo haces igual porque quizás necesitas el dinero. En la iglesia no se sirve de esa manera. En la iglesia la forma en la que se sirve es un servicio voluntario y que proviene del corazón. Algunos de los que están ya más tiempo deben haber notado eso. Nosotros no forzamos a nadie a servir. A nadie. Predicamos que deben servir, exhortamos de que deben servir, pero se ha notado siempre buscamos ¿qué? Voluntarios. Y decimos en la iglesia se necesita esto, aquello. Si hay alguien que pueda hacerlo, que quiera hacerlo, que desea hacerlo, por favor acérquese a nosotros. ¿Por qué? Porque este es el servicio en la iglesia. Lo que nosotros queremos es hombres y mujeres las cuales sirvan de manera voluntaria y de corazón. Que no lo hagan de manera externa o superficial o porque están obligados o porque están siendo sobornados a hacer eso, sino porque realmente sirven y puedan poner a Dios como testigo. ¿Cómo es que yo te sirvo, Dios? Tú sabes, conoces mi corazón. El apóstol Pablo dijo que esto es lo que debe pasar, por ejemplo, en los pastores. Timoteo 3, versículo 1, tienen un deseo que proviene del corazón, es un deseo fuerte de que quieren servir a Dios. No sé si han prestado atención en lo que dije en Hechos capítulo 4, pero si han notado, los apóstoles ahí no están forzando a nadie a servir. Nadie. Han predicado el Evangelio, siguen predicando la doctrina y la gente de por sí, solos, se ofrecen. Y adivinen, esta es la característica del pueblo de Dios. Si no me creen, vayan conmigo a Salmo 110. Salmo 110. Es uno de los salmos, es el salmo más mencionado en el Nuevo Testamento. Salmo 110. Es un salmo mesiánico que está hablando acerca de Jesucristo. Y escuchen lo que dice. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Esto es Jesucristo. Dios le está diciendo a su Hijo, voy a poner a tus enemigos bajo estrado a tus pies, ¿sí? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y ahora escuchen el versículo 13, es lo que quiero que vean. Tu pueblo, ¿qué dice? Tu pueblo te pondrá precio para servirte. No dice eso. ¿Qué dice? Tu pueblo te servirá con dolor y con molestia. Era un servicio, si era un servicio de corazón. Como dije, mucha gente puede decir con sus labios muchas cosas, puede aparentar muchas cosas externamente, pero su corazón no es el correcto.
Y el apóstol Pablo dice, no, yo sirvo y Dios es mi testigo de que yo le sirvo con todo mi ser, en que el evangelio se expanda, en que el evangelio se expanda, en que el evangelio crezca, en que el evangelio sea conocido, en que el evangelio sea proclamado. Escucha lo que dice versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. El servicio de Pablo es de todo corazón y tiene este propósito principal: expandir el evangelio. Ahora hemos hablado esto del evangelio. El apóstol Pablo hacía 3 cosas respecto al evangelio. Escucha bien esto: predicarlo, profundizarlo y defenderlo. Y puedes agregarle vivirlo también. Predicarlo, profundizarlo, defenderlo, vivirlo. Eso era lo que el apóstol Pablo hacía. Y Pablo dice, mi servicio está basado en esto, sí, en el evangelio. Y todo servicio en la iglesia, escucha bien esto, tiene que estar en cierta manera inclinado hacia eso. Algunos dirán, y esto es bien interesante, ¿sí?, de que hay servicios los cuales no contribuyen con eso. Por ejemplo, podemos hablar del diaconado. Algunos tienen ese conflicto. Piensan de que estar en el área administrativa, por ejemplo, de la iglesia, en el cual administran los recursos, administran algunas cosas, no están trabajando para el evangelio. No, hermano. ¿Por qué? Porque resulta que lo que tú estás haciendo le está dando tiempo a los pastores, a los maestros dentro de la iglesia, a que puedan dedicar sus vidas a la predicación del evangelio. Estás ayudando a la expansión del evangelio. Y el servicio del apóstol Pablo está enfocado en esto, de que el evangelio de Cristo sea predicado, profundizado, defendido, de que el evangelio de Cristo impacte este mundo, crezca aún más, llegue a todas partes. El servicio del apóstol Pablo estaba basado en eso. Y todo el servicio dentro de la iglesia gira alrededor de eso. Queremos que las personas conozcan, ¿sí o no? Queremos que las personas conozcan. Queremos que las personas sepan acerca de quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese es el verdadero propósito de un siervo de Dios. No es fama, no es reconocimiento, es Cristo. Le servimos por el evangelio de su Hijo. Le servimos al evangelio de su Hijo. Le servimos a Cristo para que Él sea predicado, Él sea proclamado. Y ese es un hombre de Dios, ¿eh? Un hombre que tiene una relación con Dios, un hombre que está agradecido y gozoso por las cosas que realmente debemos estar agradecidos y gozosos. Y un hombre que sirve. Pero no es cualquier tipo de servicio, un servicio de corazón y un servicio enfocado en la expansión del evangelio. Cuarto, el apóstol Pablo era un hombre que ora. El apóstol Pablo es un hombre que ora. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y ahora ustedes ven aquí combinadas 2 cosas que siempre se combinan en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo: la predicación y la oración. Yo sirvo a Dios en el evangelio de su Hijo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No paro de orar por ustedes. Porque, como ya hemos dicho, la oración lo que nos demuestra es de que tenemos dependencia a Dios, y tenemos dependencia a Dios porque sabemos de que al fin y al cabo, si nuestra predicación va a tener impacto, si nuestra predicación va a tener frutos, es gracias a que ¿quién tiene que orar? Dios. Y entonces el apóstol Pablo resulta que dice, yo no ceso de orar. Resulta que sus palabras, su predicación, resulta que su agradecimiento viene acompañado de esta vida de constante y constante oración. Lo mismo que se nos dice a todos los cristianos que debemos hacer, ¿sí o no? 1 Tesalonicenses capítulo 5, oren cuando, dice Pablo. A veces, antes de dar gracias para los alimentos. Pablo dice, oren sin cesar igual. Lo mismo que dice él que está haciendo acá. Orando por los creyentes sin cesar, día y noche, doblando sus rodillas, le va a decir a los de Efesios. En Efesios 6, versículo 18, dice siempre, sin cesar, en todo tiempo, Pablo menciona. Orando una y otra vez. Y es lo que Pablo va a hacer una y otra vez. Y esto es algo que tiene que identificar a todo ministro de Dios y toda persona dentro de la iglesia que esté creciendo en madurez. Que seamos hombres y mujeres de oración. Escucha, hermanos, si no oramos, escucha bien esto, las cosas no pasan. Y ahora me van a decir, pero Dios es soberano. Sí, este Dios soberano dice eso.
Santiago 4, versículo 2, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no piden. Sí, Dios es soberano y en su soberanía ha decidido actuar a través de la oración de su pueblo. Y es por eso que Pablo y los apóstoles en el Antiguo Testamento, si hay algo que vemos, es un enfoque en esto de la oración. La predicación acompañada de oración. No tienen, dice Santiago, lo que desean. ¿Por qué? Porque no piden, no oran. No están rogando y clamando a Dios para que Él mueva su brazo en favor de ustedes. No están orando. Si queremos que las cosas pasen, más vale que nos pongamos a orar. Pablo sabía esto. Cristo también. Por eso si hay algo que los discípulos vieron en Cristo que merecía pedirle que les enseñe, orar, ¿sí o no? Los apóstoles se acercaron a Cristo y le dijeron, enséñanos a qué, a orar. Y Cristo entonces les enseña, ¿y qué les dice? Ustedes oren pidiendo el pan nuestro de cada día y ruéguenle a Dios que los libre del mal. Pablo sabe de que la iglesia va a pasar muchas dificultades. Y dependemos de Dios para que Él nos libre del mal, para que Él nos guarde, para que Él nos mantenga firmes en la fe, para que nuestra fe sea conocida como estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Y la característica de un verdadero hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre o una mujer que está madurando en la fe, adivinen qué es, que va a ser un hombre o una mujer de oración, que va a orar. Segunda Crónicas 7:14, un pasaje que deben conocer, siempre se lo menciona cuando hablamos de la oración. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus pecados, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios mismo dice, ustedes se humillan, oran, yo voy a actuar. La oración es lo que hará que el poder de Dios se revele. Ustedes pueden ver eso en el Antiguo Testamento. Moisés oró y el pueblo de Israel no fue destruido. Nehemías oró y las murallas fueron reconstruidas. Lo mismo de Elías. Elías se lo propone en Santiago como un ejemplo de oración, ¿sí o no? Elías oró y no llovió. Elías oró y volvió a llover. Porque la oración del justo, ¿qué dice? ¿Qué dice? La oración del justo es la que Dios oye. Y cuando habla del justo está refiriéndose a aquellos que han llegado a Cristo y han sido justificados por Cristo. Escuchen Ezequiel 22, versículo 30. Este es un pasaje que siempre me gusta mencionar cuando hablamos acerca de la oración, porque es muy tremendo y espero que les parezca lo mismo que me parece a mí. Ezequiel 22, algunos de ustedes tal vez ya se lo saben de memoria porque lo he mencionado mucho este último año. Ezequiel 22, versículo 30. Escuchen desde el versículo 29, ¿sí? Para que vean cómo estaban las cosas en aquella época. Y dice, el pueblo desde el versículo 28, ¿sí? Desde el versículo 27, hermanos. Escuchen lo que dice. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. O sea, los líderes andan mal, el gobierno, ¿sí? Derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Les suena familiar? ¿Sí? ¿Les animo a prender el televisor? ¿Comprarse un periódico? Van a ver lo mismo. Gobernantes injustos que están usando violencia para ganar cosas ellos mismos. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles verdad y adivinándoles mentira. Escucha. Lo que está diciendo es de que los profetas estaban cubriendo dice, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Oh, tenemos un pueblo lleno de falsos maestros. ¿Les suena familiar? Prendan el canal 27. Versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Escuchen la situación en la que el profeta Ezequiel nos presenta que está el pueblo. Bastante grave, ¿sí o no?
bastante terrible. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Escucha bien esto, para que yo no la destruyese. Dios dice, estoy buscando un hombre que ore, que clame, que interceda al pueblo, que interceda por el pueblo, ante mí. Un hombre que ore, que se humille, como hemos leído en 2 Crónicas, que se humille y clame para que las cosas cambien. Y escucha lo que Dios dice. Y no lo hallé. No había. ¿Y qué es lo que va a pasar? Versículo 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Si ese pasaje no te llama la atención a la importancia de orar, no sé qué podría hacer. No sé qué podría hacer. Jesucristo mismo era un hombre de oración, ¿sí o no? Siendo Dios mismo. Ahora, ¿por qué cosas el apóstol Pablo oraba? Eso me llamó la atención cuando estudiaba este pasaje. ¿Cuáles eran las cosas por las que el apóstol Pablo oraba? Déjenme darles algunos pasajes para que tenemos algunas pistas en el Nuevo Testamento respecto a por qué cosas el apóstol Pablo oraba. Efesios 3, versículo 14 al 19, Pablo dice, yo oro para que crezcan en el conocimiento del amor de Cristo, para que conozcan más y más a Cristo. A una iglesia a la cual Pablo le predicó 3 años acerca de Cristo, Pablo dice, yo sigo orando para que ustedes sigan conociendo aún más a Cristo y más su amor. Filipenses 1, versículo 9 y 10, Pablo dice, yo oro para que crezcan en un amor lleno de conocimiento, para que amen con ciencia y con conocimiento, dice Pablo. Colosenses 1, versículo 9 al 11. Dice, yo oro para que crezcan en el conocimiento de su voluntad y lleven fruto y tengan buenas obras y vivan en buenas obras. Estoy parafraseando por si acaso, no estoy citándolo de manera literal. 2 Tesalonicenses 1, versículo 11 al 12. Pablo dice, yo oro para que su fe se fortalezca y para que vivan para la gloria de Cristo. Ahora, ustedes pueden resumir algunas cosas por las que el apóstol Pablo oraba. Pero podemos resumirlo en esto. ¿Sí? El apóstol Pablo oraba con los ojos puestos en la eternidad. Con los ojos puestos en la eternidad. Hay algo más que Santiago dice. Cuando dice, ustedes cuando oran, ustedes no reciben porque no piden. Y luego Santiago que dice, y ustedes cuando piden mal. ¿Por qué? Porque tienen su mirada puesta en las cosas de esta tierra y resulta que piden solamente para sus propios deleites. El apóstol Pablo no era así. El apóstol Pablo pedía para que la iglesia crezca en amor, en conocimiento, en frutos, se fortalezca, crezca en la fe. En otras palabras, para que se vea lo que está viendo en Roma, ¿sí? Para que se vea lo que estaba sucediendo en Roma. Una fe verdadera de una comunidad la cual está mostrando realmente el amor de Cristo al mundo. Está expandiendo el evangelio, están dando frutos verdaderos de la fe. Pablo dice, yo doblo mis rodillas sin cesar todo el tiempo, nunca paro de clamar para que esto pase, para que esto suceda. Ahora yo les voy a preguntar, ¿por qué es porque lo cual oran? ¿Qué es aquello que invade nuestras oraciones? Recuerden de que cuando Jesucristo nos llamó a orar, lo primero que nos pidió es que ¿qué? Alabemos a Dios, es verdad, santificado sea tu nombre. Y luego ¿qué? Estamos buscando tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Para su gloria, obviamente. Y Pablo sabe de que la voluntad de Dios es de que su pueblo, ¿cómo viva? Es más, cuando aquella gente que se llama a su pueblo y no vive de la manera correcta, ¿qué es lo que pasa? No, Dios no se lleva ninguna gloria por si acaso. Romanos 2 nos dice de que más bien el nombre de Dios es blasfemado. Entonces Pablo más bien ora para que aquellos que dicen ser cristianos, ¿qué pasa? Den fruto, vivan de manera madura, conozcan realmente a su Señor y vivan de acorde, o como Pablo dice en los Efesios, vivan dignos del llamado, de la vocación a la cual ellos habían sido llamados. Y Pablo ora con su mirada puesta en la eternidad, Y me llama harto la atención, ¿sí? Porque no puedo, escuchen, yo no me la paso viendo prédicas de falsos maestros, ¿sí? Pero a veces veo 5 minutos de uno de ellos y no puedes parar de ver cómo su mirada está puesta en las cosas de aquí de la tierra.
todo es por cosas de acá y el ahora. Todo es por sueños y metas efímeras, temporales. Pero Pablo, no, si ustedes ven su vida, él oraba por cosas que realmente van a trascender a la eternidad, por cosas que realmente van a trascender el tiempo, el espacio. Y Pablo dice, yo oro, clamo, no paro de orar por esto, no paro de orar por esto. Tristemente mucha gente, y ahora voy a pasar a otro punto hoy día, tristemente mucha gente comete un error ahora con este tema de la oración.